Hola familia Sion, bienvenidos a esta transmisión, que el Señor les bendiga por conectarse. Un privilegio para nosotros el poder compartir con ustedes en esta noche. Y hoy nuestro tema es el inicio de la tribulación de acuerdo al libro de Apocalipsis, y vamos a tratar de abarcar los capítulos 5, 6, 7 y parte del 8 que se refiere a ese periodo de la tribulación. Pero antes de comenzar con la enseñanza, vamos a orar y le voy a pedir que por favor usted me acompañe. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas el día de hoy, Señor, por lo que nos has ayudado, sostenido, guardado, dirigido, Señor. Gracias por todo lo que nos has permitido hacer, Señor, y también gracias por permitirnos este tiempo de compartir tu palabra. Y, Señor, te pedimos que sea un tiempo en el cual podamos aprovechar al máximo por tu Espíritu Santo tu palabra, y que el libro de Apocalipsis sea un libro para nosotros entendido, un libro de ánimo, un libro de soporte, un libro de sostén, de afirmación, Señor, por lo que nos enseña acerca del futuro que tenemos en ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en ellos, y también para que todo argumento, razonamiento falso sean quitados de nuestra mente, Señor, con respecto a ti, a la obediencia a tu palabra y con respecto al libro de Apocalipsis. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. La última vez, el último estudio que tuvimos acerca del libro de Apocalipsis, estudiamos el capítulo número 4, que era el capítulo del arrebatamiento y la adoración de la iglesia arrebatada delante del trono del Padre. Y esta escena que está en el capítulo número 4 continúa en el capítulo número 5. Y dice la palabra en el capítulo 5: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y llorando yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, lo que vemos en estos primeros 4 versículos del capítulo 5 es lo que toma el centro de la escena, es el libro que estaba sellado por un libro que estaba escrito por dentro y por fuera, pero que estaba sellado con 7 sellos. Al final, ya después de leer todo el capítulo de Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que ese libro es el libro de los 21 juicios de la tribulación y la gran tribulación sobre el mundo impío. Y es de lo que va a tratar desde este capítulo número 5, más bien desde el capítulo número 6 hasta el capítulo número 19. Va a tratar precisamente del contenido de ese librito o de ese libro. Y la otra cosa que notamos es que ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y Juan se sentía triste por esa razón. Pero en el versículo 5 aparece Jesús. Y dice la palabra: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Acá hace su entrada a Jesús en esta escena y la hace como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el vencedor, y vencedor no solo en la cruz del Calvario sobre los demonios, sobre los principados, potestades y todo esto, sino un vencedor absoluto en todas las áreas y sobre todas las cosas. Y él venció para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es decir, Él es el que en el nombre del Padre o por delegación del Padre activa los sellos y los 21 juicios. Y el hecho de que Jesús haya dicho que Él no sabía los tiempos en los cuales iba a suceder todo esto porque estaban en la sola potestad de Jesús, no implica que Jesús no tenga una parte activa en sus sellos. De hecho, en el momento en el cual se le da el libro, como lo vamos a ver, en ese momento comienzan los sellos y comienzan los juicios, y todos los juicios son dirigidos por Él. ¿Por qué razón? Porque en el libro de Apocalipsis encontramos la revelación complementaria de Jesús a todas las demás revelaciones que hemos visto en el Antiguo Testamento, en los Evangelios y en el Nuevo Testamento. Y es que en el libro de Apocalipsis Jesús es el juez justo que viene a juzgar por un lado a su iglesia en cuanto a sus obras, y por el otro lado a el mundo impío en cuanto a su impiedad. Entonces, por el otro lado también tiene la imagen, es un contraste, ¿no? Porque por un lado nos dice, he aquí el león de la tribu de Judá, y por el otro lado nos dice un cordero como inmolado. Las dos digamos, facetas de Jesús. En cuanto al león, es reinado, es realeza, y en cuanto a el cordero, es paz. Y no solo paz, sino dulzura, ternura, misericordia, gracia, favor. El león de la tribu de Judá podría ser también una representación de su justicia, de su juicio, y contrasta con la misericordia. Como dice, también nos enseña la palabra de Dios, dice que el Señor es grande en misericordia y lento para la ira. Las dos, y el león y el cordero representan esas dos dimensiones o esas dos facetas de nuestro Dios, que es del Padre, pero también de Jesús y también del Espíritu Santo, porque los tres son Dios y son uno. Y aparte de ello, dice la palabra que tenía 7 cuernos, y esto nos recuerda, los cuernos son representación o son símbolo de poder, como lo son también en la bestia, solo que la bestia tiene 10 cuernos representando 10 reyes que representan todo el poder del universo. Pero en cuanto a Jesús, son 7 cuernos que implican la totalidad del poder de Dios, y 7 ojos que implican los 7 espíritus de Dios. Entonces nos está hablando de la plenitud de Dios, la plenitud del poder, la plenitud de la sabiduría, la plenitud del entendimiento, la inteligencia, que son son parte de los 7 poderes, de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Recordemos en Isaías capítulo 11, versículo 2, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, de inteligencia, de consejo y de temor de Jehová. Y acá pues está la plenitud del Espíritu Santo también, la plenitud del poder, la plenitud de la sabiduría. Jesús es la sabiduría, y Jesús también es, como Dios, es el poder. Aquí está claramente representado, y ese poder y esa sabiduría es la que va a operar en la apertura del libro que abre los 21 juicios que van a venir sobre el mundo en la tribulación y en la gran tribulación. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 7, y vino y tomó el cordero el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono de Dios. Y la mano derecha es la mano del poder, o sea,
que lo que está recibiendo en ese momento es todo el poder del Padre para los juicios que están contenidos en el libro, que está sellado por 7 sellos. Y dice la palabra en el versículo 9, que todos los que, del versículo 8 en adelante dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y acá lo que estamos viendo son a los 4 seres vivientes y a los 24, perdón, a los 4 seres vivientes que en la enseñanza anterior quedamos que eran serafines, o los identificamos como serafines, y los 24 ancianos que podían ser los 12 patriarcas y los 12 discípulos de Jesús, que se postraban delante del Cordero. Todos ellos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y esto es importante. Nuestras oraciones delante del Señor son olor fragante. No importa si nuestras oraciones son las oraciones correctas o incorrectas, o si son conforme a la voluntad del Señor o no. Las oraciones que nosotros levantamos delante del Señor, para Él son olor fragante. Él va a seleccionar o va a decidir la respuesta a cada una de ellas, pero Él las oye todas. Son olor fragante para Él, y nosotros podemos producir en el Señor esa sensación de agradable del olor fragante a través de nuestras oraciones, y es lo que nos enseña la palabra también en Santiago capítulo 4 versículo número 5, cuando dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, y también nos confirma lo que nos enseña el libro de Cantares en el capítulo número 2 y versículo número 14, cuando dice: paloma mía que estás escondida en las peñas, hazme oír tu voz, muéstrame tu rostro, que es como un anhelo del Señor de vernos, de tener comunión con cada uno de nosotros. Esto vamos a verlo en Cantares 2:14. Literal dice: paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Por eso el Señor anhela la comunión con cada uno de nosotros, y por eso nuestras oraciones para Él son olor fragante. La respuesta nuestra a esto debería ser realmente una vida de constante oración, no en el sentido de petición, y no en el sentido de todo el tiempo estar de rodillas o en una posición específica de oración, sino de conectarnos, de vivir conectados con el Señor todo el tiempo. Muy bien. Él nos anhela. La pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer en este momento es: ¿estamos nosotros dispuestos a cumplir el anhelo del corazón de Dios, del corazón del Padre, del corazón del Hijo y del corazón del Espíritu Santo, de tener comunión íntima con ellos, constante con ellos? Muy bien. Luego dice la palabra en el versículo... déjeme ver, en el versículo 9 dice: y cantaban un nuevo cántico, es un cántico de alabanza y de adoración. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esto es un recordatorio de la salvación y de las implicaciones que la salvación tiene para cada uno de nosotros. Primero,
que el Señor fue inmolado y con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario y con su vida que Él entregó ahí como precio por nuestros pecados para cumplir la condena de nuestros pecados, recibimos primero que nada perdón de pecados y vida eterna. Número 1. Número 2, nos redimió para Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Él pagó el precio para que usted y yo fuéramos sacados de la potestad de las tinieblas y viniéramos al reino de Dios, pero no venir al reino de Dios de una manera pasiva, sino venir al reino de una manera activa. Primero dice de todo linaje, lengua, pueblo y nación. O sea, aquí nos está hablando de que ya no existe la separación entre judíos y gentiles, sino todos somos uno en Cristo Jesús. Todos los que hemos reconocido el señorío de Cristo, hemos nacido de nuevo. El privilegio de ser ciudadanos del reino, y todos, y esto también es un punto importante a aclarar, todos tenemos que estar claros y conscientes de que solo hay un camino, solo hay una forma para para ser salvo. Solo hay un nombre que nos haya sido dado sobre la tierra para ser salvos, y esto es el nombre de Cristo, es creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si bien es cierto, los judíos son un pueblo de Dios, son un pueblo amado por Dios, eso no significa que automáticamente el ser un pueblo escogido y un pueblo amado de Dios, automáticamente con ello van a ser salvos. Ellos van a ser salvos igual que todos nosotros si reconocen el señorío de Cristo y y como consecuencia de ello nacen de nuevo, tienen una nueva naturaleza y viven en el reino de Dios, en el señorío de Cristo. Si no, aunque sean pueblo escogido, no serán salvos. Ya de por sí ellos llevan un privilegio por delante, que debería ser un privilegio que aprovecharan, y sin embargo ese privilegio de ser pueblo de Dios lo vemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel, que muchos no lo han sabido aprovechar. Pero acá nos enseña, entonces, regresando a la enseñanza de este pasaje, dice que nos ha redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y esa es la parte, digamos, pasiva de la salvación, pero hay una parte activa de la salvación, y es que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Usted y yo somos reyes y sacerdotes, de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 6 y 7, 5, 6 y 7, y aparte también Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, no solo somos hijos de Dios de forma pasiva, sino somos somos salvos y llamados simultáneamente a servirle a Él. Y el hecho de ser reyes y sacerdotes implica que nosotros tenemos un servicio para con Él, tanto en el mundo espiritual, que es reyes, como en el mundo natural, que es sacerdotes en el mundo espiritual, y en el mundo natural es el ministerio de reyes. ¿Y qué significa eso? Administrar las cosas que son de Dios en el espíritu y en la tierra. Recordemos que el mandato a Adán era guardar y labrar la tierra, y el mandato de los sacerdotes era ministrar al Señor. Entonces usted y yo, como reyes y sacerdotes, ministramos al Señor, y además somos administradores de su multiforme gracia, es decir, de todo lo que nos rodea. No significa que los reyes se dedican a lo secular y los
sacerdotes a lo eclesiástico. Esa división no existe en la palabra de Dios porque todo es de Dios y todo debe ser para la gloria de Dios. Y Dios coloca a unos en el campo eclesiástico, a otros en el campo de la política, de la educación, de la ciencia, de la tecnología, de los medios de comunicación, de las finanzas, de la industria, del comercio, de la banca, etcétera, para que todas las cosas vayan siendo reconciliadas con Él. Es decir, cuando la palabra de Dios habla de todas las cosas sean reconciliadas con Dios, significa que todas las cosas operen bajo los principios de la palabra de Dios, y a eso se refiere Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21, que nos dice que toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios para ser liberada de la corrupción a la que fue sometida por causa del pecado. Entonces, todas las cosas están esperando nuestra manifestación. ¿Para qué? Para traerlas a funcionar de acuerdo a cómo funciona, a cómo está establecido en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es solo para el ámbito de la vida espiritual o de la vida eclesiástica. La palabra de Dios trae consejos y enseñanzas y ordenanzas para nosotros en cualquier campo de la actividad. Por ejemplo, en el libro de Proverbios nos habla de la educación de los hijos, nos habla de gobierno, nos habla de negocios, nos habla de finanzas. El libro de Cantares nos habla de matrimonio, el libro de Job nos habla de sabiduría y consejería, el libro de Salmos nos habla de adoración, pero también es un libro profético y tiene enseñanzas profundas tanto para ser rey como para ser padres, etcétera. Y así podemos encontrar en la palabra de Dios, a lo largo de la palabra de Dios, consejos para aplicar en todas las áreas de la vida. Y eso es lo que está esperando la creación, que sea manifiesto, que sean manifiestos esos principios en nuestra actividad. A eso se refiere el que nosotros seamos reyes y sacerdotes. Es para tener comunión y para ministrar al Señor. ¿Ministrarle qué? Ministrarle gozo, ministrarle alegría, ministrarle alabanza, adoración, ministrarle nuestro amor, como hemos mencionado de alguna manera en los versículos anteriores o en los temas anteriores, principalmente en cuanto a que la oración de los santos es como incienso delante del Señor, y eso quiere decir comunión, y esa comunión abarca todo: oración, alabanza, meditación de la palabra, conocerle a Él, buscarle, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La oración es un diálogo, no un monólogo, un diálogo en el que yo hablo con Dios, a veces me callo y Dios también me responde, y a veces Dios calla, porque no es el tiempo de respondernos. Pero todo eso nos habla de una comunión que va más allá de lo que normalmente entendemos como oración, que son peticiones y postrarnos o asumir una posición de oración. Podemos tener comunión con el Señor, intimidad. Realmente oración significa intimidad, comunión con Él, y esa intimidad y esa comunión la podemos tener a través de múltiples formas, en múltiples lugares y en todo tiempo. Por eso la palabra de Dios nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 que oremos sin cesar. Siguiendo en el versículo 13 dice, o en el versículo, vamos a ver, nos quedamos en el 11 si no estoy mal. En el 10 nos quedamos. Dice el versículo 5, 11 al 14: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Esto nos puede hablar de que antes de que se desaten los juicios de la tribulación, habrá una concentración de ángeles en el cielo. Es decir, que los ángeles estarán ya, quizá no estén en operación en ese momento en la tierra, porque van a estar concentrados en el cielo para lo que sigue, que son los juicios de la tribulación.
Por el otro lado, dice la palabra en el versículo número 12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y esto se refiere a todos los posibles temas de la creación. El poder es gobierno de todo, no solo gobierno político, gobierno de las naciones, sino gobierno de todas las áreas de la actividad humana. Las riquezas es lo que produce la actividad humana, la sabiduría lo que debería dirigir la actividad humana, la fortaleza es la fuerza, la solidez de toda la actividad humana, la honra, la gloria y la alabanza son lo que le corresponden a Dios ya que es parte de lo espiritual. Es decir, el poder, las riquezas, la sabiduría y la fortaleza se refieren a la parte de reyes, en tanto que la honra, la gloria y la alabanza se corresponden a la parte de espiritual. En Apocalipsis 5:13 dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Luego entramos al capítulo número 6, que ya aquí vemos que termina con la alabanza de toda la creación a su creador. Luego entramos directamente al capítulo número 6, que son el capítulo que nos habla de que nos comienza a hablar de los 7 sellos. Y dice en Apocalipsis 6:1: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Notemos algo acá, porque eso nos puede ayudar a entender la progresividad de los juicios de Dios a través de Jesucristo en la tribulación. No desata todos los sellos de una sola vez, no desata todo de una sola vez, es decir, no todos los juicios se dejan venir juntos. Aquí nos habla de un proceso y de una gradualidad. Primero abre el primer sello, después abre el segundo sello, es decir, hay un ordenamiento, no son una serie de juicios que se dan al mismo tiempo, sino se van dando uno por uno. Y el primero, que es el primer sello, dice la palabra: y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Qué nos está diciendo al respecto de esto? El primer sello y el primer ser viviente primero nos habla de caballos, y los 4 caballos y sus jinetes, salvo el primero, no representan a individuos, sino representan fuerzas. Recordemos que el caballo es un animal que está catalogado como un animal de fuerza. Luego el primer jinete, que es el caballo blanco, este sí es una persona, es el único que es una persona natural, digámoslo así. Y el que el caballo sea blanco representa un tiempo de paz mundial falsa que será muy breve y que culminará con el ascenso del anticristo. ¿Por qué? Porque el que lo montaba es real. De acuerdo a lo que nos enseña la visión de Daniel acerca del anticristo en Daniel 11, 21 al 45, el anticristo surgirá como consecuencia de un pacto de paz con Israel.
Él logrará un pacto de paz de los enemigos de Israel con Israel. Y esto también nos lleva a Ezequiel 37 y Ezequiel 38. En Ezequiel 37 vemos el Valle de los Huesos Secos. El Valle de los Huesos Secos representa el resurgimiento de Israel. Y el capítulo 38 y 39 nos habla de una guerra después del surgimiento de Israel, de una guerra de los reinos del norte contra Israel. Los reinos del norte se refiere a países como Líbano, Turquía, Irán, Irak, Pakistán, etcétera, etcétera, o Afganistán, que están al norte de Israel, y todas las naciones soviéticas que se desligaron de la Unión Soviética, que son musulmanas y que están al norte de Israel. Entonces todos estos se van a unir, y de hecho estamos viendo en la vida real que se están uniendo. Irán, Irak, ahora Afganistán, el Líbano, Siria, están formando una especie de coalición que está de alguna manera, aunque no evidente, pero que se ve que está manejada por Irán y que es enemiga de Israel y que busca la destrucción de Israel. Entonces va a haber una guerra, que es la guerra de los reinos del norte contra Israel, en la cual Israel va a salir vencedor, y todas las naciones que se levanten contra Israel, y por la obra de Dios, no por la habilidad de los israelitas, sino que por una obra milagrosa de Dios, ellos van a salir vencedores. Y los ejércitos del norte van a ser derrotados. Y entonces esto va a determinar la necesidad de la firma de una paz de estos países con Israel, y quien la va a conseguir es el anticristo, y eso va a hacer que el anticristo sea admirado en Israel y muy probablemente hasta nombrado gobernante de Israel. Lo van a ver como el Mesías prometido. Y el hecho de que este jinete tenga arco y corona, pero no tenga flechas, el arco indica un símbolo de guerra, pero la carencia de flechas indica que esta paz se consigue sin el uso de las armas, por medio de un pacto y un acuerdo, que es del que nos habla Daniel en el capítulo número 9, versículos 24 al 27. Y el hecho de que tenga una corona y una diadema implica que es el premio que o representa el premio que se les daba a los ganadores de las justas atléticas en antigua Grecia, y eso implicaba vencer. Eso implicaba ganar una batalla, y que le fue dada implica que el anticristo a partir de entonces se convierte en rey, muy probablemente en rey elegido por los habitantes de Israel, sin importar el precio de lo que cueste. Así podrá conquistar el mundo entero en un golpe político y militar, pero no sangriento. Saldrá venciendo y para vencer, como lo dice la visión de Daniel en Apocalipsis capítulo 11, versículos del 21 al 45. Dice, voy a leer una parte nada más del versículo 29. Dice: al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Gitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Aquí nos está hablando de que el anticristo, a la mitad del periodo de la tribulación, después de haber firmado el pacto originalmente que da inicio realmente a la tribulación, a los 3 años y medio lo va a romper y se aliará con aquellos que con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.
y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán con ellos con lisonjas. Aquí nos está hablando de lo que sucederá a la mitad de la gran tribulación, de tal manera que ese primer jinete es el anticristo. Lo podemos identificar claramente como el anticristo. Luego, luego del primer jinete, en Apocalipsis 6, aparecen los otros tres jinetes, que son el segundo sello. Dice la palabra en Apocalipsis 6:3: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Bermejo es un color colorado, ¿no? Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El hecho de que el caballo sea bermejo nos habla de sangre, y efectivamente dice: al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y esto quiere decir el poder de quitar de la tierra la paz, poder para que se maten unos a otros. El anticristo se va a convertir en guerras, y probablemente se está refiriendo a guerras de resistencia al gobierno del anticristo. Y la espada que usa se refiere a la espada pequeña, a la espada que usaba el ejército romano, una espada de 2 filos, que puede maniobrarse con facilidad, y que el ejército usaba en ese tiempo, y también los asesinos. Y eso nos reafirma la violencia, y nos reafirma el poder que se le está dando a este jinete del caballo bermejo, que es para quitar la paz, para provocar violencia, guerra, muertes, asesinatos, etc. Y representa un aumento desproporcionado de muertes violentas, de masacres y de revueltas. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 8, versículos 24, también nos habla, en la visión del anticristo, nos habla que el anticristo no va a tener un gobierno tranquilo, sino que va a tener resistencia. De hecho, van a haber por lo menos 2 reyes o 3 reyes que se le van a oponer, y él los va a destruir. Y esto está en consonancia con lo que nos enseña la palabra de Dios acerca del caballo bermejo. Luego en Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6, dice la palabra: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino, el aceite, ni el vino. Y este caballo negro, que tenía una balanza en la mano, nos habla, y por lo que él describe del caballo y de su jinete, nos habla de una problemática económica, muy probablemente inflación y escasez derivada de las guerras y la violencia que afectará a las cadenas de suministros. Y las balanzas pueden indicar que la escasez de alimentos llevará al razonamiento obligatorio, y obviamente eso provocaría largas filas de personas hambrientas. Cuando habla de 2 libras de trigo por 1 denario, es la cantidad aproximada que se necesitaba para el sostenimiento diario de una persona. Lo mismo cuando habla de la cebada, es la alimentación mínima que necesitaban los animales al día. Y el denario es el salario de un día, o sea que solo se va a poder comprar con el salario de un día lo mínimo, lo básico para el sustento, que va a haber escasez, va a haber inflación, va a haber entonces
Y hay una excepción acá, dice ni el aceite ni el vino. Y esto podría significar que estos alimentos no se van a ver afectados por la escasez, o bien que estos podrían convertirse en artículos de lujo solo accesibles a la clase más pudiente. Y finalmente en el cuarto sello, que está en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 7 al 8, dice la palabra: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y este cuarto sello, al ser del color amarillo, significa y dice que el que lo monta es la muerte y el Hades, o sea, lo identifica con muerte, y dice la palabra que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar a espada, con hambre, con mortandad y con fieras. Y ya vimos que anteriormente el caballo bermejo era violencia, el caballo negro era hambre, y además este último es muerte y Hades, y representa también un fortalecimiento de los otros dos, de muertes por violencia y de muertes por hambre, y lo dice específicamente acá: para matar con espada, con hambre, con mortandad, y este ya es adicional, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es decir, que este cuarto jinete sigue con lo del segundo y lo del tercero, pero adicionalmente agrega mortandad y el ataque de las fieras de la tierra. En cuanto a la mortandad, probablemente se refiere a mortandad por enfermedades, por pestes, y en cuanto a las fieras de la tierra, que el hambre en la tierra va a ser de tal magnitud que las fieras van a perder el temor de los seres humanos y los van a atacar. Y esto nos dice también, me parece que hay algún problema en la transmisión, pero esperemos que haya quedado grabada la enseñanza y que la puedan ver posteriormente ya sin ningún problema. Muy bien, vamos a orar entonces. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche. Te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos has dado de reunirnos para poder compartir tu palabra, Señor. Y Padre, te pedimos que esta palabra sea sellada en nuestros corazones y sea una palabra que nos dé ánimo para prepararnos antes de la segunda venida de Cristo, para irnos con Él en el arrebatamiento, Señor, y que también nos lleve, Señor, a el hambre y la sed de evangelizar a los que todavía no te conocen, para que sean librados de estos juicios, de los cuales, Señor, en esta noche hemos visto los 4 primeros de una serie de 21 que serán los que sucedan en ese tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, danos sabiduría para podernos fortalecer en ti, acercarnos más a ti, Señor, y también acercar a aquellos que no te conocen, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por su atención. Gracias también a los pastores de la iglesia por el privilegio de poder compartir esta enseñanza, y primeramente Dios, el próximo martes seguimos con nuestra serie acerca del Apocalipsis, martes a las 7 de la noche. Los esperamos a todos, y mientras tanto, bendiciones y un abrazo.